Doctor Biglino, le pregunto, ¿qué quiso decir Yahvé con la orden de abstenerse de la sangre? Gracias. Bien, aquí vamos a darle una mano a los testigos de Jehová para que puedan lograr llegar a alcanzar un mayor nivel de comprensión. La orden, en este caso y entre comillas divina, sería la de no beber sangre de animales. La sangre humana se puede tomar. De hecho, en el medioevo hubo muchísimas discusiones entre los maestros talmúdicos franceses y alemanes, los cuales finalmente llegaron a una conclusión que dice que no beber sangre animal es una orden divina y no beber sangre humana es una prescripción rabínica. En años pasados, en Nueva York, donde se encuentra una muy fuerte comunidad ultraortodoxa hebrea, los rabinos, que tienen como tarea realizar las circuncisiones que se llaman mohel, tienen la obligación de succionar la sangre del pene del niño. Tienen la obligación, así que la sangre humana se puede beber. Así que los testigos de Jehová pueden permitir que a sus hijos les hagan transfusiones porque su Dios no lo prohíbe. Y a partir de esto surgió un gran problema porque resulta que, porque en esta práctica la saliva de un adulto se pone en contacto con la herida abierta del pene del niño, produciendo un gran número de infecciones y enfermedades. Y entonces, como los hebreos ultraortodoxos no quisieron renunciar a este aspecto, llegaron a un acuerdo: hacer firmar a los padres en un acta de que son conscientes de los riesgos que se corren con esta práctica. Hola amigos, como vieron en esta primera sección del video, Mauro Biglino nos ha expuesto en palabras muy concretas y concisas lo que se refiere a la cuestión, al problema de las transfusiones de sangre. Y digo problema porque en realidad ha sido una cuestión complicada y, digamos, polémica dentro de algunas religiones, no en todas. Como bien sabemos, dentro de la tradición hebrea es muy importante este tema y ellos, pues, sus rabinos lo tratan, los eruditos lo han tratado durante mucho tiempo, han discutido, como pudieron ver lo que él nos comentó de manera muy resumida. Y para ellos, pues, la circuncisión es muy importante. Digamos, en el caso de los hebreos ortodoxos, es algo que no se puede pasar por encima, es una ley. Pero me gustaría referirme más hacia la cuestión de las transfusiones de sangre de los testigos de Jehová, que es un tema delicado porque se trata de la vida misma. Y ha habido mucha controversia con ese tema. Yo estuve dentro, así que quiero tratar esto con respeto, absolutamente, pero también con algo de conocimiento porque estuve allí, de manera de que no se trata simplemente de lanzar críticas o acusaciones, sino de poner al tanto a las personas de algunas pautas que Biglino no amplió. Él, pues, no es que sea un especialista en el tema de los testigos de Jehová, los conoce porque él ha estudiado también las religiones. Los testigos de Jehová, pues, son una secta que se deriva de tantas que hay basadas en las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque ellos lo estudian totalmente. Quiero ponerlos un poco al tanto porque de todas formas ellos se basan en algunos textos bíblicos para esto. Y sobre todo en el caso del Antiguo Testamento, se basan en estas leyes que dio Yahvé a su pueblo de no beber la sangre, pero Mauro Biglino tiene toda la razón, se refiere a la sangre animal. Y cuando él explica lo que hace el rabí tiene que succionar la sangre de la herida del niño. De manera que para ellos es
normal porque estamos hablando de sangre humana, entonces pues no hay una prohibición respecto a que ellos puedan beber esa sangre. No sé cómo es ese procedimiento, no sé si es que la escupen inmediatamente y no la consumen. Les confieso que no me informé muy profundamente al respecto y tengo que hacerlo, pero por eso les digo que no me quiero referir hacia la tradición rabínica en este caso, porque no he profundizado respecto a cómo realizan ellos ese ritual, ese rito. Pero me pareció muy curiosa una explicación que dio una señora que tiene un canal, ella es hebrea, ortodoxa, se llama Mima Russo y ella da su explicación porque se tiene que realizar esta circuncisión en niños tan pequeños. Es para que ella dice que se debe crear un vínculo entre su Hashem y el niño y que de esta manera, marcando el cuerpo de esta manera, se va a crear este vínculo y es muy curioso porque si ellos consideran que su Dios es espiritual, no sé por qué tienen que intervenir el cuerpo. Es algo que seguramente ellos tienen toda una teoría al respecto. Ella da una explicación, por ejemplo, dice que mientras el niño está en el vientre de la madre, no tiene alma en ese momento, pero que el alma lo espera afuera. O sea, poco a poco el niño va creciendo. Cuando el niño nace, entonces parcialmente, no totalmente, empieza a entrar el alma en el cuerpo a ese niño. Ella describía algo, pues le costaba mucho trabajo hablar en español, perdón, en italiano, pero ella explicaba algo de como una llama, una flama de fuego sobre la cabeza del niño. Me imagino que sea una cosa tipo como lo que pasó en Pentecostés. Em, digamos que debe ser algo simbólico o no sé si se refiere a algo realmente literal para ellos que hay una llama de fuego encima de la cabeza del niño y que eso representa como el alma de ese ser humano que mientras crece más entra el alma en él hasta que ya es un adulto y es responsable de las decisiones que toma. Es muy extraño escuchar decir estas cosas, pues porque precisamente yo aquí les he hablado de lo concreto que era el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Si nosotros leemos el Tanaj, nos damos cuenta cuánto eran concretos los relatos de estas personas. Ahí no hay espiritualidad, pero bueno, ellos han ido como también transformando en la medida en que ha pasado el tiempo su tradición. Y quería hacer referencia, sí, a la cuestión de la sangre para los testigos de Jehová, porque tienen razón en algunas cosas. Ellos tienen razón en la parte, por ejemplo, en la parte médica, en algunas cosas tienen razón, porque si nosotros nos damos cuenta, la sangre lleva muchas nuestras enfermedades y pues precisamente ahí están nuestros desechos que luego van a ser procesados y expulsados del cuerpo. Así que por eso cuando uno piensa en beber sangre, le viene inmediatamente náuseas por naturaleza, porque es sucia la sangre, o sea, es desagradable pensar solamente en beber la sangre de otra persona y eso lo usan en rituales de personas que creen, tienen la fe y la creencia de que existe un ser maligno que es el contrario del ser benigno que es Dios. Y estas personas, la fe a ese ser maligno los lleva a tomar sangre, a hacer una cantidad de cosas muy locas. Entonces, los testigos de Jehová lo que hacen es evitar al máximo posible hacerse transfusiones. Ellos también saben, se han informado porque tienen médicos que los asesoran, médicos testigos de Jehová, que pues ellos los informan mucho respecto a el peligro de hacerse transfusiones, porque si esa sangre, por ejemplo, no es compatible con nosotros, y eso es verdad, la reacción puede ser muy fuerte y te puede llevar a la muerte también, te pueden transmitir enfermedades
porque si esa persona ya tenía enfermedades y te las transmite mediante la sangre, pues ahí quedas. Así que tiene muchas cosas negativas la sangre. Lo que yo veo es que ellos llevan esto al extremo porque es que ellos no lo hacen por conveniencia de salud. Ellos lo hacen por creencias y ya cuando hablamos de creencias y de fe, eso sí nos lleva a hacer cosas extremas. De hecho, ellos tienen un libro acá donde ellos ayudan a los integrantes de la secta para ir a predicar, donde ellos dan indicaciones de cómo, si alguien tiene objeciones, cómo responderle. Y ellos le aconsejan a este predicador que diga a esa persona que le dice, pero es que usted no considera hacer transfusiones a sus hijos en caso de que lo necesiten. Entonces ellos aconsejan a la persona que predica que diga, ¿usted ama a su esposa o a su esposo lo suficiente como para estar dispuesto o dispuesta a arriesgar su propia vida por él o por ella? Miren bien cómo, o sea, eso es fuerte, porque ya ahí la persona ya queda sujeta y dice, sí, yo daría mi vida por esa persona. Entonces dice, pues también hay hombres que arriesgan la vida por su país, que son los militares, por ejemplo, y a estos se les considera héroes. Entonces ya van preparando allí la mente de la persona. Son bastante sagaces. Luego dice, pero hay alguien que es más grande que cualquier persona. Y si ellos están hablando, como casi todo el mundo es creyente, cuando ellos van a predicar se encuentran con muchos creyentes, pues ahí ya está el chantaje. Usted ama a sus seres queridos, pues por encima de sus seres queridos y de cualquier otra persona que usted pueda amar y de usted mismo, está ese Dios en el que usted cree. La persona va a decir, pues sí. O sea, tiene razón. Si yo soy creyente, pues yo debería dar mi vida y estar dispuesto a entregar la vida por ese Dios. Si se topan con un no creyente, pues hasta ahí llega la conversación y ahí está el portazo. Pero hay muchas personas que son creyentes y se sienten en culpa si no piensan así. Ya de entrada te hace sentir culpable, porque si tú no estás dispuesto a dar la vida por Dios, entonces no tienes fe. Si tú no crees que ese hijo al que tú no le diste la transfusión va a resucitar, entonces no tienes suficiente fe. Y ahí está el chantaje. ¿Qué es lo que sucede? Sí, las transfusiones pueden ser, tienen cosas negativas como cualquier otro tratamiento médico, pero salvan vidas, porque en el caso de que la persona ya no tenga más glóbulos rojos y esté desangrada, el último recurso es ese, la transfusión. Yo entiendo que uno puede decir, por favor, si no es necesario, no me la pongan. Eso es una decisión que uno tiene por salud, por cuidarse, y más aún después de lo que sucedió, que muchas personas tuvieron que ponerse lo que ya sabemos y otros no nos lo pusimos y no queremos que nos lo pongan mediante una transfusión. Ese es otro motivo médico por el cual no hacerlo o mirar muy bien cómo hacerlo. Pero de ahí a que uno diga, no me pongan nada porque mi religión me lo impide, mi fe, mi creencia, eso es otra cosa. Y pues de ahí en adelante podemos meter muchísimas ideas, por ejemplo, qué tipo de Dios podría pedirle eso a su pueblo o qué tipo de padre podría, pero dejemos eso, digamos, allí y centrémonos en sí en la cuestión, porque de todas maneras, los médicos tienen un compromiso que es el de salvar vidas. Ahora, es verdad que hay tratamientos alternativos como la eritropoyetina y otras cosas que han creado muy buenas y son alternativas a las transfusiones. Me parece excelente, qué bueno, porque de todas maneras las transfusiones son muy peligrosas. Pero volvemos al punto, si no están esos recursos, ellos
A ellos se les dice ahora porque eso antes era obligatorio, pero después hubo cambios porque siempre están haciendo cambios, ya que pues los tiempos van cambiando, la gente ya va creyendo menos, entonces ahora ya es cuestión de conciencia. Y cuando te dicen así es terrible porque entonces sientes más presión todavía, porque ya tú tienes que decidir y si tú vas con tus hijos que necesitan sangre porque tuvieron un accidente, y ellos te están mirando como tú, hermanita, que llevas aquí con nosotros 30, 40 años, ahora cómo te vas a comportar. Ellos tienen las miradas encima de todos y pueden llegar a decir, no, 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 no le pongan nada, que igual si se muere, pues lo va a recibir Dios al otro lado. Y después van a, porque ellos no creen que uno vaya al cielo, sino que tienen su teoría de que la vida de la persona va al Padre, o sea, a Dios, y espera el día de la resurrección, después del Armagedón, después de todo. Entonces, Dios devuelve la vida a estas personas y ellos creen firmemente en esto. Y para demostrar que creen en eso, pues están dispuestos a morir por eso. De manera que es delicado, no es un juego. Y eso es una de las características que yo diría que son bastante discutibles y tienen una cantidad de causas y demandas por esto. Pero hablando de demandas, por ejemplo, en el caso de los hebreos, de esta tradición y de los ortodoxos, pues como ellos también, ahí dice Viglino, tuvieron sus discusiones y su polémica, ¿qué hacemos? Porque la saliva de un adulto entra en contacto con la herida abierta del penecito del niño, eso le trae infecciones. Bueno, yo no quiero hacer comentarios aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no cambiaron eso, no renunciaron a esa tradición. Dijeron, no, pues entonces hagamos firmar a los padres, esa fue la solución, que ellos son conscientes de los riesgos, o sea que si el niño se enferma ya no tendremos problemas. Y ya quedó arreglado. ¿Ustedes qué opinan de ese arreglo? ¿Será justo? ¿Será con el niño? Y pues no sé, la familia tal vez tenga esas creencias muy arraigadas, pero en fin, son tradiciones que pues hay que respetar porque si las personas creen en ello, nosotros no somos nadie pues para burlarnos o criticarlas o condenarlas. Pero en el caso de las transfusiones de sangre, yo diría que sí es importante que estas personas reflexionen de lo que están haciendo porque están poniendo en riesgo la vida de ellos mismos y de sus hijos, de su familia, por algo que pues ellos simplemente creen, porque no pueden tener la confirmación de nada hasta después de la muerte o cuando venga el Armagedón que están esperando. Ah, y otra cosa que quiero decirles es ahora no vayan a pensar que Viglino está promoviendo el vampirismo, porque no faltan las personas que de pronto no entendieron el mensaje. Lo que él está diciendo es, cuando él dice se puede beber la sangre humana, es en el caso de ellos. O sea, pues si ellos hacen esa práctica es porque para estas personas no tiene nada de malo, nada de raro, y él lo que quiere es que los testigos de Jehová se den cuenta, pues, ¿por qué lo dice? Porque ellos son muy paralelos con los hebreos, obviamente, porque creen en los mismos libros. Ellos tienen algunas cosas muy parecidas, pero los testigos de Jehová de todas maneras ven a los hebreos como personas equivocadas en sus creencias y en su tradición. Tanto así igual hacia todas las religiones. La única religión válida para ellos es la de ellos y por eso la llaman la verdad. Con toda seguridad para ellos esa es la verdad. Y cuando uno está dentro de una verdad, pues ¿cómo la puede cuestionar si es la verdad? Y si la acepta como la verdad, pues no puede andar por ahí haciendo ciertas preguntas, leyendo ciertos libros, escuchando viendo ciertos videos.
Ahora quiero que veamos y quiero reaccionar de frente a un video, a otro de los videos que me facilitó el señor Hilario Mazzoleni de su canal, a quien le agradezco mucho, porque vamos a ver lo que dice un pastor pentecostal de la iglesia, de una iglesia italiana, respecto a la literalidad o la lectura alegórica de la Biblia, con la cual obviamente él está ceñido a la lectura alegórica. Vamos a ver cuáles son sus argumentos, porque nosotros aquí en el canal ya conocemos cuáles son los de Mauro Biglino. Me parece que ustedes, pues si siguen el canal, ya lo tienen claro. Así que igual durante más videos y más traducciones, eso seguramente se volverá a sacar, digamos, como argumento. Pero vamos a ver cuáles son los argumentos de este pastor pentecostal respecto a lo que él sostiene, que es la lectura alegorica. Secondo libro delle Cronache, capitolo 7, dal verso 11. E mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici. Ma poi dice a Salomone in questa apparizione di notte a quest'uomo, dice: quando chiuderò il cielo, in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo. Bello che Dio risponde alla nostra preghiera, ma a volte alcune cose che Dio dice ci fanno entrare un po' in crisi. Bueno, aquí él mismo está diciendo, a veces algunas cosas que Dios dice nos hacen entrar un poquito en crisis. Él él mismo lo está reconociendo porque pues obviamente cuando la gente empieza a leer, sobre todo el Antiguo Testamento, entra, como dice él, en crisis. Por eso no les gusta tanto abordarlo, prefieren los evangelios. Ci mettono un pochino in difficoltà. E lasciatemi dire che le cose che il Signore sta elencando in questo testo, cose che Dio stesso dice di mandare, quando chiuderò il cielo, quando chiuderò, è un'azione che Dio compie, quando chiuderò il cielo, in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo. Queste azioni di Dio sono azioni per risvegliare il cuore dell'uomo e per produrre un risveglio nella vita dell'uomo. Sono le ragioni che Bueno, aquí el mismo pastor está diciendo cuando Dios, bueno, ya sabemos a quién se refiere, cuando dice Dios, cuando yo cerraré el cielo, él mismo dice, Dios está cumpliendo una acción, él lo está afirmando, entonces el mismo Dios es quien cierra el cielo, ¿no? Aquí estamos viendo que para Yahvé, su pueblo está siguiendo un camino de maldad. Ya ustedes vieron lo que dice el texto, es bastante claro, ahí no hay nada que interpretar. Está diciendo que cuando Dios piensa, ve que su pueblo se está comportando como de una manera malvada. ¿Y cuál es la maldad que están cometiendo? Están siguiendo otros Elohim. Claramente, ahí está en el texto. ¿Y qué hace Dios? Pues cierra el cielo para que no llueva, les envía las langostas y dice que todas estas cosas terribles como terremotos, tsunamis, exterminios de hombres, de niños, ahí lo dice, no lo estoy diciendo yo, lo dice el mismo texto, dice que es para
despertar el corazón del hombre. ¿Qué tipo de Dios puede ser este? ¿Qué tipo de individuo puede ser, espiritual o carnal, lo que sea, pero que hace estas cosas tan terribles para despertar el corazón del hombre? Y uno cuando está dentro de estas sectas y estos grupos o cualquier religión, uno no se atreve a cuestionar esto y te lo explican y te muestran el texto, pero ahí mismo te lo suavizan y te dicen, pero es que mira, es que Dios está sujeto a su justicia y como es justo, pues no puede faltar esa justicia. Y es que como Dios es amor, pues Él todo lo que hace es por amor y te justifican las cosas de tal manera que tú, pues, además que tú no quieres cuestionarlo porque pues es la verdad. Entonces, miren bien, ahí está el razonamiento. Vamos a ver el que dice al respecto este pastor. Queste azioni di Dio sono azioni per risvegliare il cuore dell'uomo e per produrre un risveglio nella O vita sea que dell'uomo. para este Dios, hacerle males a los hombres, a los humanos, castigarlo, es para que los hombres busquen a Dios, para que lo busquen. Ustedes simplemente imagínense un padre que haga cosas horribles al hijo, que lo tortura porque el hijo no le obedeció. Quizás se fue con los amigos, quizás se escapó a una hora que no debía salir para ir a bailar o algo así. Cuando regresa, pues lo tortura, lo maltrata, lo deja sin comida, no le permite hacerse la ducha por un mes, no le da agua, no, o sea, hace todas estas cosas terribles y peor aún, porque ese era Dios y les mandaba terremotos y les mandaba cosas, tsunamis y cosas. Imagínense, entonces, pues dice que todos estos males que le manda a sus hijos es, pues, para que ellos vuelvan a él. Bueno, yo no sé qué tipo de padre lograría que sus hijos lo amen así. Eso es muy difícil. Era più pioggia, è un'azione non lasciata agli eventi naturali. Vi sono tempi in cui la pioggia abbonda, vi sono tempi in cui e luoghi dove la pioggia non abbonda. Qui stiamo parlando di un'azione che Dio compie. Y él vuelve a recalcar el hecho de que aquí no estamos viendo eventos naturales, aquí estamos viendo la acción de ese Dios que está interviniendo para que estos males sucedan. Che Dio compie verso l'umanità, che Dio compie in modo particolare verso il suo popolo. Sta parlando al popolo di Israele. Sta parlando anche all'Israele spirituale, sta parlando alla sua Chiesa, sta parlando a ciascuno di noi. Per quale ragione Dio è costretto a chiudere il cielo? Y aquí el pastor dice que Dios está obligado a cerrar el cielo. ¿Por qué Dios se ve obligado a cerrar el cielo? A mí me recuerda mucho cuando veo estos personajes que cometen fechorías graves, estos criminales, cuando la policía, hoy vi un interrogatorio a una persona en Perú, me parece, había cometido un crimen, asesinó a una persona, y cuando lo están interrogando, él dice, es que me obligaron, es que me amenazaron y me obligaron, pero resultó que ese que decía eso era el jefe de la banda. Entonces, pues, si Dios es Dios, pues quiere decir que nadie está por encima de él, por eso es Dios, y porque ese es el concepto de la deidad de estas religiones, que él está por encima de cualquier otro ser. Entonces, ¿por qué se ve obligado y obligado a hacer mal? ¿No les parece eso contradictorio y raro? A mí sí. Poi aggiunge, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese. Dio che ordina alle locuste di divorare il paese. E quando le locuste arrivano non lasciano nulla, nulla. Distruggono, divorano letteralmente il paese. Qui stiamo parlando di una devastazione, abbiamo parlato di una siccità spirituale, il cielo. Bueno, ya pasamos a lo espiritual. Él mismo está diciendo que aquí estamos viendo una devastación y es así.
fue una devastación, lo que actuó Yahvé hacia su pueblo que se había portado mal. Y luego él dice que es una devastación espiritual, que las langostas son espirituales, que las pestes son espirituales, que todo es espiritual. Y empieza a dar su interpretación teológica. Y es exactamente lo que hacen todos los teólogos, interpretar. Entonces, por un lado tenemos a los filólogos, historiadores, a los traductores, dentro de los cuales está Mauro Biglino, que digamos que ha sido uno de los más con más coraje, porque con más valor, porque ha tenido el valor de decir lo que no dicen los otros académicos, porque no quieren echarse de enemigo a la iglesia o a muchas personas y que tal vez son sus mismos sostenedores a veces les pagarán sus conferencias y todo, entonces están calladitos, pero Viglino es independiente, él va por su cuenta y él por eso dice, él es libre y dice lo que ve allí. Y resulta que esta persona está, en cambio, diciendo que todo esto es alegórico, que es espiritual, que es un castigo espiritual. Y esto lo vemos todo el tiempo. También bueno, en ciertos lugares en YouTube donde también hacen sus interpretaciones espirituales. Por eso el campo espiritual no me parece un campo válido de juego, entre comillas, de juego. No me parece un campo válido ni siquiera para debatir. Yo entiendo cuando Viglino fue a ese debate con biblistas, teólogos, bibliólogos, biblistas em, de la rama hebrea, también católica, ortodoxa, eh, y ya vimos todos esos puntos de vista, pero bueno, son personas preparadas, cada uno desde su tradición y desde su filosofía y desde su conocimiento. Entonces, en ese caso, el debate tiene validez, porque son personas que han estudiado y que no van ahí a hablar de yo creo, yo pienso, yo veo. Sin embargo, los teólogos siempre tratan de defender, obviamente, la parte alegórica, porque si no, ¿cómo se sostiene? Si ellos hablan de que en realidad lo que ahí se está hablando en el Antiguo Testamento es todo literal, porque es una historia contada por este pueblo y es una historia más bien de guerras, de conflictos, guerras que vemos todavía hoy, porque si vamos a ver siguen haciendo las mismas guerras en los mismos lugares y siguen siendo las mismas familias de los mismos eh, patriarcas, porque son todavía ellos los que estamos viendo hoy, que se están discutiendo esos pedacitos de tierra. De manera que allí no hay nada espiritual. Ahí vemos una cuestión muy, muy literal. Y bien, amigos, ahora me gustaría leer sus comentarios. No importa que sean contrarios a lo que yo he dicho aquí, siempre que lo hagamos con respeto, todas las ideas son bienvenidas y todas las opiniones serán bienvenidas para leerlos entre todos y tener los distintos puntos de vista porque no está dicho y pues espero que no pensemos todos igual, porque el mundo sería bastante aburrido. Con esto yo me despido de ustedes, les mando un abrazo y hasta muy pronto aquí en mi Story Channel.